aquí con vosotros. Vamos a ver hoy una, una metodología para la tasación de los ejemplares. No es posible sistematizar demasiado porque cada ejemplar es un mundo. Ocurre incluso con los libros modernos, que realmente los problemas que se presentan son diferentes siempre. Cada tasación es un mundo y ya metidos en el libro antiguo, pues realmente es que no hay dos casos iguales y ni dos libros iguales, entonces realmente es muy difícil reducir a denominadores comunes los procedimientos, pero hay algunos y en este vídeo voy a exponerlos y a explicarlos. Esta es la metodología concreta para tasar los ejemplares. Cuando un ejemplar llega a nuestras manos para ser tasado, lo primero que tenemos que hacer, y esto ya lo hemos venido viendo, es identificar el ejemplar. Para eso, como ya hemos explicado en las clases correspondientes, tenemos los procedimientos de identificación de la obra, del autor. ¿Qué necesitamos hacer en concreto, ¿no? Porque bueno, la identificación ya sabemos cómo es, el procedimiento de identificación ha quedado explicado en las clases dedicadas a ellas, pero no hemos entrado en detalles. El procedimiento de identificación debe permitir, además, debe informarnos de cómo debería ser el libro, de qué número de páginas, de hojas, de folios debería tener, qué número de láminas debería tener. También ese procedimiento de identificación debe incluir, y esto ya pertenece a esta clase, lo mismo que esta referencia, ¿no? Uno puede identificar el libro y dice, sí, esto es obra pues de Fray Luis de León, de los nombres de Cristo, vamos a suponer, esta es la obra. Pero claro, si se olvida de fijarse de que le faltan 3 hojas, pues cuando le vaya a poner precio, desde luego se va a equivocar totalmente, ¿no? ¿Cómo saber si le faltan o le sobran hojas? Porque a veces uno se encuentra con sorpresas y resulta que tenía que tener 180 y le aparecen 185. Y dices, bueno, y ahora, pues eso puede ser bueno, puede ser indicio de algo negativo, puede ser una maravilla, una variante nueva de la edición de un libro famoso, pues eso puede ser un descubrimiento y ocurre. Eh, Hay que saber cómo tendría que ser el ejemplar para, a continuación, verificar que nuestro ejemplar sea con mil faut, ¿no? Como dicen en francés, como debería ser, como tiene que ser. Entonces, hay que tomar de las bibliografías, que puede ser de Palau. Yo utilizo, todavía, la verdad es que para esto sí que lo utilizo mucho. El Palau, tengo el Palau grande, 36 volúmenes, me parece que son, la segunda edición, pero manejo mucho la primera, que es de 7 volúmenes solamente, que la republicó Ollero y Ramos, que yo creo que todavía está en el fondo del editorial de Ollero. Yo mismo, si alguien lo quiere comprar, puede hacerlo a mi través, yo puedo proporcionárselo. Es una obra nueva, esto no es libro antiguo. Es el manual del librero hispanoamericano, del cual también hemos hablado, pues es realmente, en muchos aspectos, pues continúa siendo el manual, porque para mí es muy informativo el venir a Palau, por ejemplo, a esos efectos. Claro, no solamente hay que conformarse con lo que dice Palau, porque Palau se equivocaba y bastante, como es natural, y más en esa época. Hizo una obra gigantesca, pero claro, con los medios y la información de que disponía, y posteriormente se ha ampliado, se ha completado y se ha rectificado mucha de la información que él da. Pero bueno, hay una expresión que siempre se dijo, ¿no? Que lo que no está en Palau, de hecho, lo que no está en la primera edición de 7 volúmenes de Palau, que no tiene importancia. No es para tanto, no hay que tomárselo así, hay muchas cosas que no están en la primera edición y sí tienen importancia, pero bueno, es una buena herramienta de trabajo y yo la consulto mucho.
Verifico también, en función de la importancia de la obra o bueno, pues de las dificultades que observe o que sospeche que tiene, discrepancias entre lo que dice Palau, lo que es la obra, pues según, y también en función del valor económico de la obra, pues consulto otras bibliografías de otros autores para verificar o cuestionar lo que dice Palau. También, lógicamente, recurro a, también esto lo hemos visto, a las herramientas de Internet, ¿no? Puedo, por ejemplo, pues frecuentísimamente entro en la Biblioteca Nacional y veo, contrasto allí a través de la Biblioteca Nacional, pues accedo a la bibliografía que va adjunta a las fichas. Muchas veces está muy incompleta, hay que decirlo, tampoco hay que tomarla como ciencia cierta porque no lo es en muchos casos, hay que contrastar también, ¿eh? Hay que verificar de varias fuentes, sobre todo si la obra tiene valor y bueno, pues tenemos que asegurarnos de que la bibliografía que consultamos sea la correcta y que esté todo y que esté bien dicho, ¿no? Entonces, una vez que ya sabemos cómo tiene que ser nuestro ejemplar, lo que nos toca, y eso es inexcusable, es coger el libro y hoja por hoja comprobar que estén todas, anotar si falta alguna, anotar si hay cambios. Por ejemplo, a veces ocurre que hay saltos en la paginación, es decir, el libro puede estar completo, pero resulta que los cuadernillos están uno en un sitio y otro en otro, o hay una hoja que está desplazada, que dices, pero ¿y aquí qué pasó, no? Y cuando esas cosas suceden, lo que toca es investigar, a ver el motivo, la causa. Muchas veces simplemente son errores que se produjeron incluso al montar el libro, otras veces, o incluso en la propia impresión, pero otras veces son indicio pues, de arreglos y de intervenciones más o menos solapadas en el libro. Y claro, al tasarlo, pues hay que detectar esos solapamientos. Los libros no, en principio no se falsifican como aunque bueno, se ha dado históricamente además varias veces, ¿no? Falsificaciones de libros, hacer pasar por originales lo que no lo era, pero no es frecuente y en todo caso cuando se ha hecho, pues más bien se refería a folletos y a cosas menores que son más asequibles, incluso por costes y por todo, y sin demasiadas complicaciones, ¿no? Para, para hacer pasar un libro original por auténtico, el gasto que habría que hacer sería demasiado fuerte como para que resulte rentable. Entonces, eso normalmente no, salvo sean los facsímiles, lógicamente, que hay. En nuestra época, ya hace muchos años que se publican ediciones facsimilares de obras antiguas, que algunas de ellas reproducen hasta el olor. Pero bueno, esas reproducciones, eh, en principio los editores dicen que son reproducciones. Y por otra parte, cuando estemos ante obras de gran valor, de aparente gran valor, una comprobación básica, pues también es ver si el papel corresponde a la época, si la encuadernación es nueva o si es de la época que debería ser. En fin, hay una serie de detalles que nos indican que todo corresponde o que no corresponde, ¿no? La identificación, hay procedimientos de identificación negativa, no se ha hablado de ellos en el curso, porque pues, toda esta materia, todo este curso, pues tiene muchísima más amplitud todo, ¿no? Pero hay que hilar fino, hay que, hay que estar atento, hilar fino, controlarlo todo. Lo más obvio, el papel. Si el papel no cuadra con la época de la que el libro dice ser, pues ahí hemos terminado. En mi página web tenéis una historia muy, bueno, tragicómica de uno de los dos Quijotes primera edición que me han encargado a lo largo de los años tasar, dos encargos con todas las de la ley, y que el primer Quijote, pues de primera edición, me hablo de 1605, ¿no? Pues bueno, pues resultó ser bueno, si queréis ver la historia, está en la página web
y allí tenéis todos los detalles del tema, ¿no? Pues resultó ser una de las dos ediciones que se hicieron facsimilares en el siglo XIX. En el siglo XIX el papel no tiene absolutamente nada que ver con el papel del siglo XVII. De manera que cualquiera que se equivoque como se equivocó aquí alguna persona, si leéis la historia os enteraréis de quién fue, pues es que no había visto un libro antiguo en su vida, o bien si lo había visto, porque probablemente sí lo había visto, pero no se fijó y se dejó guiar por lo que decía el libro, y claro, el libro le estaba mintiendo totalmente, ¿no? El libro decía Quijote 1605 y él se lo creyó, pero no lo era. Era una reedición del siglo XIX. Entonces, cuidado. Sí es frecuente, así como los libros falsos, todos normalmente no se intenta hacer pasar, porque bueno, habría que imitar el papel, habría que imitar la encuadernación, habría que envejecer, todo eso es muy caro, ¿no? No sale a cuenta. Para hacer un ejemplar solo o dos, no se da cuenta. Y para vender muchos, pues realmente no hay compradores. Entonces, eso no. Pero lo que sí es muy frecuente, y ahí advierto que esto es frecuente, se ha dado en todas las épocas y ahora también, es el facsimilado de hojas. A un libro le falta una hoja o un cuadernillo, o dos hojas, o una lámina, y entonces ahí ya sí merece la pena el hacer una obra de artesanía y bueno, pues se puede hacer de buena ley y además conviene hacerla para restituirle al menos la integridad textual al contenido del libro, pero también se hace, desgraciadamente, también para hacer pasar el libro por íntegro cuando lo que está es mútilo, cuando está falto de hojas o de láminas. El valor de un libro mútilo es mucho menor que el valor de un libro íntegro, ¿no? La integridad es un factor fundamental en la tasación del libro. O sea, a partir del momento en que un libro está mútilo, ya vale mucho menos. Aunque le hayamos repuesto lo que le falta. Incluso hemos hecho una reposición que ni se nota bien. Si alguien compra un libro con una reposición que ni se nota, el librero se lo dirá que tiene ese defecto, pero que ese defecto sea subsanado de esa forma. El precio que le va a cobrar va a ser muy inferior. Podría ocurrir que quien se lo venda no se lo diga, con lo cual está defraudando. También puede ocurrir, que eso también se da, que quien vende un libro hoy no sea quien hizo la obra de artesanía insertó la hoja que fue asimilada para hacerla pasar por buena, ¿no? Él no fue, ni tampoco el comprador anterior, a lo mejor eso se hizo en el siglo XIX. Imaginen un libro del siglo XVI que ha pasado por 10 manos y ¿quién hizo la artesanía? ¿Quién lo hizo? Pues no lo sabemos. Entonces, les digo esto a cuenta de que no necesariamente el que una hoja falte significa que quien se lo vende ha querido engañarles, ¿no? Simplemente es que los libros pasan por muchas manos, los libros nos sobrevivían a nosotros, bueno, van a continuar, los libros de papel nos van a sobrevivir a nosotros. Los libros digitales, eso no sé, todavía no sé. Bueno, resumiendo, hay que verificar que estén todas las hojas, con lo cual tenemos que entrar cuando se trata del libro antiguo, claro, si es libro moderno, pues es la paginación, eso está fácil. Bien, en cuanto retrocedamos un poco en el tiempo, empieza a estar cada vez menos fácil. Eh, si es libro antiguo, pues nos podemos encontrar con libro con signatura, es decir, el orden del libro y la completitud del libro nos la indica la asignatura. O el reclamo, o el foliado, o las tres cosas, o ninguna, porque algún libro no tiene nada, o algunas hojas no tienen ninguna indicación. Entonces, bueno, tenemos que coger la bibliografía, anotar lo que dice la bibliografía que tiene que ser el libro y luego ponernos a revisarlo.
Eso de revisarlo hoja por hoja e ir controlando la asignatura, cuadernillo a cuadernillo, o la foliación, o el reclamo, lo que sea, hay que hacerlo sí o sí. Y hay que saber hacerlo. Cuando se trata de una foliación, pues es relativamente simple, porque bueno, es ir siguiendo la numeración, se va pasando la hoja y es no ponerse a pensar en otra cosa mientras se va pasando la hoja y comprobar que estén todas, ¿no? Pero si son las asignaturas, el asunto es más complicado, porque ahí hay más que hablar. Ese tema de las asignaturas y del control de las asignaturas, del control de los cuadernillos, del registro, toda una serie de temas que en los cuales no vamos a entrar en este curso, queda para un curso más avanzado, más profundo. Para la mayor parte de los tasadores, con los conocimientos que se imparten hasta aquí, vale. Haré en el futuro más cursos o más monografías profundizando más en cada uno de los temas. Bien, comprobar que estén todas las hojas, comprobar que estén todas las láminas que tienen que estar. ¿Mm? Identificar al autor de la obra, claro, por supuesto, pero también es importante de cara a la tasación el autor de las láminas, no lo olvidemos. A veces las láminas, los grabados que puede llevar un libro, pues tienen mucha historia y si el autor es un ilustrador famoso, pues eso le puede añadir al libro mucho. En principio, ese es un dato importante dentro de la tasación. El valor del libro tiene mucho que ver, lógicamente, pues si lleva ilustración, pues con la ilustración, con quién fue el ilustrador y demás. Cuando se trata de libros de esos que suelen estar faltos, parcial o totalmente, o simplemente despiezados, como le pasa a los Atlas, pues ahí los autores y la calidad de los grabados y todo eso, bueno, y los libros de grabados en general les suele pasar mucho, ¿no? Que les faltan grabados, pero aún así, pues, en fin, todas esas materias hay que intentar controlarlas. En un libro también le añade valor los autores asociados, le añade valor todo lo que sean pues ex libris de los cuales hemos hablado, las encuadernaciones, si son de calidad, si son bonitas, cuanta más calidad, cuanto mejor estilo, cuanta más época tengan, pues, pues más valor le añaden. Los superlibris, que también pueden estar presentes. Anotaciones marginales, que pueden ser un plus o pueden ser un menos también, porque hay anotaciones marginales que más vale que no las hubiera con bolígrafo Bic. En fin, hay cosas que son. Otra cosa son anotaciones que añaden contenido al texto, que era muy típico en los libros antiguos, en los márgenes que había postillas y demás. Eso añade valor. Hay que intentar ver si hay incluso anotaciones manuscritas en páginas de respeto, bueno, mil cosas, ¿no? Sí, hay que intentar ver quién hizo esas anotaciones, porque dependiendo de quién fuera, pues le añade valor y a lo mejor mucho valor. En fin, hay que fijarse mucho, hilar muy fino, investigarlo todo en una medida proporcional al posible valor del libro. No vamos a estar para tasar, digo. Otra cosa es investigar un libro por otros motivos, ¿no? Por motivos científicos. La investigación que hacemos de los libros, los tasadores, es la que necesitamos para tasar libros. Esa necesidad está regulada por la proporcionalidad, ¿no? Uno no puede dedicarle eh, 3 semanas a investigar un libro que ya está pensando, bueno, esto por mucho que pueda valer, vale 1.000 euros. Hombre, pues no se pueden dedicar 3 semanas. Es más, pues probablemente no se pueden dedicar ni 3 horas, ¿no? A investigar hasta el último detalle un libro que vaya a valer 1.000 euros. A partir de ahí empieza, pero también es verdad que hay libros que tienen cifras altas y en muy poco tiempo, pues porque lo conocemos o porque la información está fácil, pues lo hacemos pronto y eso compensa a los que les tenemos que dedicar horas. Pero bueno, siempre ha de haber una proporcionalidad, ¿no? En el esfuerzo que hacemos para reunir y contrastar la información y los previsibles resultados que pueda tener la tasación. Bien.
Los defectos hay que detectarlos y describirlos. Si faltan páginas, si falta la portada, pues no os cuento, ¿no? Eso es gravísimo. Le falta la cara a un señor en una fotografía, pues eso en un retrato verdaderamente es una cosa grave. Se ve el resto del cuerpo, pero la cara no. Eh, Le faltan hojas, le faltan láminas, le falta media hoja, le faltan esquinas de hojas, tiene agujeros en las hojas, hay agujeros de polilla, hay manchas de humedad, hay oxidación, el papel está amarronado, hay hongos, en fin, 2000 manchas de tinta, manchas de no se sabe qué, que bueno, eso de las manchas de no se sabe qué, eh, a- 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 hablando de ello, hay ciertos tipos de libros que hay que tener cuidado con ellos, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, los libros de farmacia, claro, pues eran libros de uso, ¿no? Y pues en una farmacia, pues, o de medicina, pues a veces están llenos de manchurrones, es muy típico que estén llenos de manchurrones. Y vaya usted a saber, hay que tener, en fin, cierta precaución a manipular cierto tipo de libros. En fin, hay que fijarse en todo. También esas señales de uso, pues también hay que fijarse, hay que evaluarlas, todos esos detalles nos sirven, tanto los positivos como los negativos, lo que pueda tener de valores añadidos como de mermas, nos sirven luego para aumentar o disminuir el valor de mercado medio que tenga ese ejemplar a partir de la estimación que hagamos según nuestro estudio de mercado, que es el que hay que hacer, que ya lo hemos visto en otros sitios. Tenemos que estudiar el mercado, los precios, ver las referencias de que disponemos, aumentar o disminuir ese valor de mercado según los valores positivos o negativos que tenga nuestro ejemplar. Y luego hay una parte que tiene que ver con dos cosas. Una es con la finalidad, ¿no? Ya hemos explicado que la finalidad pues, determina variaciones en los resultados de las tasaciones enormemente grandes, ¿no? Puede determinarlos. Entonces, bueno, pues todos estos datos, a la hora según la finalidad de la tasación que estemos haciendo, pues luego hay que, bueno, pues trasladarlos a esa tasación final que hacemos, ¿no? Si la tasación, imaginemos, es para comprar, pues trasladamos esos datos y la tasación, imaginen que les piden, por ejemplo, una tasación, mira, por ejemplo, una biblioteca, ¿no? Que tiene que comprar algo. Bueno, pues tenemos que comprar esto, ¿qué precio podemos pagar por este ejemplar? Bueno, pues dentro del orden de oscilación razonable que tienen estos materiales, que verdaderamente es muy amplio, pues cabe considerar, bueno, pues más grave y también dentro del orden de oscilación que la subjetividad justifica, ¿no? Bueno, pues yo este libro lo veo rozado y eso equivale para mí a un 2% de merma y otra persona no lo ve tan rozado y dice que eso solo es un 0,5. Bueno, pues sí, pues seguramente tienen razón las dos. De manera que si lo que voy a hacer es tasar para alguien que quiere comprar, pues diré que solo está rozado en un 0,5. Lo que no voy a decir es que no está rozado en absoluto, eso no puedo decirlo como tasador. Hay dos cuestiones más que siempre hay que tener muy en cuenta a la hora de estimar un valor, sobre todo en los casos en que precisamente cuando no encontramos apenas referencias para un ejemplar, es que nos encontramos ante ejemplares de un grado de rareza alto, ¿no? El concepto de rareza no implica necesariamente alto valor de mercado, pero según qué tipo de ejemplares, pues desde luego sí. Para que ejemplificar el caso, pues hay muchos libros que publicó alguien, que los leyó él mismo y dos amigos y que son rarísimos, pero que no valen nada. En cambio, otro es el caso de los libros antiguos, sobre todo autores famosos y demás. Cuando el nivel de rareza es alto, y lo contrastamos y lo identificamos de varias maneras, podemos concluir que es un libro que en principio puede tener un valor superior a otros ejemplares de parecidas características.
sobre todo si detectamos o intuimos o sabemos que hay un gran nivel de demanda sobre ese libro. Un libro puede ser muy raro, y puede ser muy antiguo y puede ser muy bonito, pero si no hay demanda sobre ese libro, entonces vale poco, pese a todo eso. Pero si hay demanda y no hay ejemplares, entonces el nivel de rareza es muy alto, el nivel de demanda es muy alto y el valor entonces es muy alto. Con eso dejo, con eso para que lo vayan meditando, dejo este vídeo que ya se ha alargado mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.